Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina, soy la especialista de producto de Jobs. El día de hoy vamos a comenzar con la webinar del linfedema primario y genital de la mano de la doctora Vicenta Pujol. Ella es responsable, especialista en el área de medicina física y rehabilitación y de la unidad de linfedema del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. También ha hecho un máster en flebología y linfología. Ella está presente en la junta del Grupo Español de Linfología, el GEL, y también del Grupo de Linfedema de la Sociedad Española de Rehabilitación, de la SERMEF. En el día de hoy, pues, vamos a hablar del linfedema primario e infantil, sus puntos claves, la estrategia de manejo conservador, y se van a impartir puntos importantes acerca del linfedema primario, su clasificación actual, el diagnóstico en la consulta y el abordaje en las etapas del crecimiento. Ahora la doctora comenzará con su exposición. Vicenta, cuando quieras. Sí. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Me veis? Digo, ¿me oís? No, no debemos. Te Pero me escuchamos. oís. Vale. Sí. Espera un segundo. No hace falta compartir la cámara, ¿no? No, ahora no. Luego Vale. en el turno de preguntas sí Vale. que lo haremos. Vale. Un segundito. Que he empezado por la diapo 2. Pues os quedáis con la... Aquí, vale. Entonces, en principio, gracias por la presentación, Carolina, y gracias por la oportunidad que me dais. Es difícil hablar del linfedema primario y del linfedema primario infantil porque la casuística que tenemos es la que es una enfermedad rara. Y en principio la idea del webinar de hoy, sé que es un webinar un poco denso, pero intentaré que tengáis la información lo más, más ajustada a mi práctica asistencial y las estrategias de tratamiento conservador que hacemos en mi centro. Yo soy adjunto del Hospital Vall d'Hebron. Entonces, es un centro terciario, reconozco que estoy en un ambiente que hay muchísimos profesionales y me permite trabajar con los niños desde muchos puntos de vista, cosa que entiendo que hay otra gente que está en otras circunstancias, otros profesionales. Vale, entonces, dicho esto, un segundo. Espera, porque ahora no pasa la diapo. No, ahora. Entonces, hablaremos de la información clave, qué definimos qué es un linfedema primario infantil, qué epidemiología, qué esperamos encontrar en consultas. A nivel genético tengo que dar una pincelada, no soy genetista, y la fisiopatología, necesitamos entender cierta fisiopatología para luego enfocar el tratamiento. Es importante entender cómo se clasifica el linfedema para poderlo, el linfedema primario, y qué modelo asistencial pues, estamos utilizando en los centros públicos. A partir de ahí, dar 4 pinceladas del tratamiento conservador y hacer unas conclusiones. Entonces, la información clave es que el linfedema primario no se trata solo de un linfedema de una extremidad. Hay algunos casos que puede ser, pero no lo hemos de abordar tal que esto de entrada. El niño no es un adulto en miniatura, es decir, el linfedema que tiene el adulto no es el mismo que el linfedema que tiene el niño, porque hay un componente de desarrollo del individuo y del desarrollo de los sistemas y del desarrollo de la extremidad que tendremos que tener en cuenta. No es como en el adulto, y precisa normalmente los linfedemas primarios de un circuito asistencial a varios niveles. El pediatra lo ve, el pediatra lo deriva a un pediatra o un genetista de un centro terciario y luego llegan a los servicios de rehabilitación. Y lo hemos de manejar, claro, nosotros hablamos del linfedema como una enfermedad crónica y progresiva. He puesto en asterisco lo de progresiva porque veréis que en algunos casos del linfedema pediátrico infantil tienen capacidad de retroceder porque prima lo que es el síndrome genético. Vale, no es tal que en principio será una enfermedad crónica y acompañará la vida del niño, pero no siempre es progresiva y a veces consigue reducirse. Entonces,
Definimos la entidad, que es el linfedema. El linfedema es un desequilibrio entre una producción de linfa y su capacidad de transporte. Es una cuestión de cargas. ¿Por qué tratamos el linfedema en una extremidad? Pues porque el componente es un edema tisular periférico, pero el problema que tenemos es el riesgo de cronicidad y con la cronicidad va la inflamación. El linfedema no es solo líquido, no solo edema, es un proceso inflamatorio en el tejido y es tal cual eso. Entonces va a haber unos componentes de riesgo respecto a la celulitis y a las úlceras y por eso se trata. ¿Qué pasa en el linfedema primario? Pues que tenemos un grupo heterogéneo de enfermedades raras, que no todas se comportan igual respecto al linfedema, que tenemos una prevalencia estimada muy baja, es inferior a 5 por cada 10.000 habitantes, lo que conlleva que vamos a ver pocos casos, pero a veces son casos muy complejos y es difícil aprender de pocos casos. Entonces, conlleva una anomalía en el desarrollo en la estructura. Ya no es un tejido linfático maduro y adulto, sino que hay una anomalía en el desarrollo de la estructura del propio sistema y o de la función. No siempre van a acompañarnos uno con otro. Entonces tiene un origen genético que puede ser casos esporádicos en la familia o casos hereditarios o casos sindrómicos y se puede asociar con otros síndromes clínicos, entonces afecta a cualquier extremidad. Es más típico de las extremidades superiores e inferiores, por eso lo vemos en servicios de rehabilitación, y el debut puede ser en cualquier edad. Y cualquier edad significa desde el nacimiento hasta un adulto joven. Vale, entonces, el linfedema primario conlleva la alteración genética, vamos a tener una mutación, una delección, vamos a tener un problema en un receptor, en un cromosoma. Va a tener una anomalía en el desarrollo de este embrión, en este caso es un SOC18 que dará la enfermedad de la linfedema disquitiasis. Y en principio todo ello va a formar parte de este abordaje del linfedema. No solo nos vamos a concentrar en el linfedema, sino que va a afectar a otros órganos y eso es lo que tenemos que tener en mente. Vale, y dicho esto, pues si yo tuviera que montar o prepararme para abordar este linfedema primario, ¿qué espero encontrar o cómo se va a comportar el linfedema a lo largo de la edad? Pues en la infancia y en la adolescencia el 95% de los casos van a ser linfedemas primarios. Estos linfedemas primarios a los servicios de rehabilitación nos llegan sobre todo alrededor del año, porque el 50% a día de hoy debutan en ese primer año. El 40% van a ser en relación al cambio hormonal en la adolescencia y en este linfedema primario, en el niño y en el adolescente, suelen ser formas bastante puras. Es decir, el niño no asocia de entrada factores de riesgo de cronicidad como el adulto. ¿Vale? Afectan sobre todo a las extremidades y tenemos que hay más niñas que niños. Esta imagen es de un niño que tenemos con linfedema de Milroy, con enfermedad de Milroy, perdón, y que tenemos un linfedema distal, aquí con su Stemmer. Vale, en el caso del adulto, el adulto joven hasta los 25 años de edad nos tenemos que plantear que el 80% de los casos vamos a tener que hacer un estudio del linfedema primario. ¿Vale? Vamos perdiendo tanto por cien y vamos a entrar en el linfedema secundario. En el mayor de 25 años, el 90% hacemos el cambio al linfedema secundario. Es decir, lo esperable es que haya tenido una infección en países poco desarrollados por filariasis encontraremos y en nuestro ambiente por un cáncer. Hemos de buscar el tema oncológico o el tema traumatismo o el tema una infección. ¿Vale? Y entonces aquí sí que ya vamos a ver formas mixtas porque jugamos o aparecen los factores de riesgo. Entonces, ¿significa que en la infancia y la adolescencia no hay un linfedema secundario? Sí que hay linfedemas secundarios, pero el riesgo es bajo, por lo cual nos conlleva hacer todo un estudio, una batería de pruebas para ver el linfedema primario. Y a partir de que aparece el adulto, hemos de tener en cuenta que puede haber un secundarismo. Básicamente es esto. Entonces, esta alteración genética lo que nos conlleva es que, como hemos hablado de un grupo heterogéneo de enfermedades, vamos a tener que puede haber o no una herencia que es autosómica recesiva, autosómica dominante, puede haber varias personas que lo tengan dentro de la misma familia o sea un esporádico. Esto conlleva una mutación,
¿vale? Que esta mutación en un sitio específico tiene una expresión fenotípica, pero es variable en la penetrancia, es decir, la huella que deja en el individuo no siempre va a ser la misma. Y hemos de decir que es muy bonito es pensar que todos los linfedemas primarios los vamos a poder diagnosticar con test genéticos, y es verdad que los test genéticos en los últimos años respecto al linfedema han avanzado mucho, pero solo tenemos que el 30% le podemos poner el apellido al linfedema. Entonces, en este caso tenemos un paciente que lo llevamos hasta el COVID en la unidad, ahora ya está en su centro de zona, que tiene un linfedema de las 4 extremidades y una dextrocardia, y tiene una hija, tiene gemelos y otro hijo. La chica tiene un linfedema distal y el chico no tiene linfedema, para que veáis un poco esa penetrancia. Con lo cual, estamos metiendo en el combo muchas variables para saber exactamente qué tenemos delante. Vamos a intentar dilucidarlo. Vale, aparte hay 2 patrones fisiopatológicos en el linfedema primario, ¿vale? Esto sería, ¿cómo se vería en una linfogamografía? Es un esquema de lo que veríamos en una prueba dinámica que podemos hacer en los pacientes que tienen linfedema para ver el rastreo corporal de esas vías, ¿vale? En azul veis los ganglios linfáticos, las rutas linfáticas y el depósito de linfa y los kilomicrones. Vale. Bueno, en principio, en la imagen 2 veríamos, hay 2 tipos de patrón, el hipoplásico y el hiperplásico. El patrón hipoplásico es típico de la deficiencia de los receptores del factor de crecimiento linfático, y entonces va a afectar a esta formación de canales y ganglios, y vamos a tener que cuando hagamos una linfogamografía vamos a tener este patrón de que no vamos a ver poca cosa. Es típico del BERF FR3, que es el que se expresa, es el que tiene falta de expresión en la enfermedad de Milroy. Y el patrón hiperplásico interfiere sobre todo con las rutas, con la formación de válvulas, aparecen conductos ectásicos y tenemos un flujo linfático retrógrado. Y es típico de los FOXC2, que es el chico que os he puesto antes, que no tiene tanto un problema de entrada en el sistema, sino de lo que es la competencia valvular, y harían un patrón hiperplásico. En el lado de la derecha tendríais un estado a nivel de patrón fisiopatológico más leve, y en el lado de la izquierda uno más avanzado. Vale, y si hablamos de tejido, ¿qué nos esperamos encontrar? Bueno, esto sería un esquema de la doctora Foldi de cómo funciona los capilares, todas las rutas linfáticas en lo que es el tejido, en lo que tratamos nosotros los médicos rehabilitadores. Vale, aquí está la unión dermoepidérmica, por debajo estarían los precapilares y los capilares, y posteriormente van apareciendo conductos que van teniendo sistemas valvulados que funcionan a nivel superficial y luego a nivel profundo. Y entre los dos sistemas, a través de la fascia muscular, va a haber perforantes en el tejido. Vale. Si lo que hacemos es a nivel de lo que es el linfedema superficial, tendríamos en un esquema representativo de lo que es un precapilar y un conducto linfático que está justo en la parte más superficial de los colectores. La entrada, esto estaría dentro del tejido, la entrada es a través de unas válvulas que son células que tienen un movimiento, son células en hojas de roble. Esta es la válvula de entrada en el sistema linfático en el tejido y están ancladas a través de unas adhesinas. Vale, aquí hay un receptor que hace que estas hojas se deslicen una sobre otra. Cuando falta o cuando se expresa poco, vamos a ver este linfedema mucho más distal, que hemos visto como un patrón hipoplásico, porque están afectadas las válvulas de entrada en el sistema. ¿De acuerdo? Si tenemos un problema ya a nivel de válvula, más en profundidad de lo que es la red capilar, vamos a tener que la unidad funcional, que la veis aquí por microscopio electrónico, esto sería un linfangión. Tiene un sistema valvulado en una única dirección, que lo que hace es propulsar la linfa y los linfocitos y los productos y las albúminas de una dirección hacia la zona central. La unidad funcional es la válvula más el sistema de la célula muscular lisa que envuelve este sistema de linfangiones. Y aquí
veis en la expresión de este niño que tiene una piel un pelín más oscura. ¿Por qué? Porque el FOX2 también afecta, es un receptor que está en la válvula de las venas. Por eso muchas veces, como estamos hablando de sistemas embriológicos que han tenido una alteración, vamos a ver varias zonas afectadas o varios órganos diana. Vale, entonces, antiguamente la clasificación del linfedema primario se hacía según edad, es decir, yo tengo el congénito en los primeros meses de vida, el precoz hasta los 35 años y el tardío después de los 35 años, pero eso no nos daba información de cómo estaban los sistemas o hacia dónde teníamos que dirigir el esfuerzo de hacer tratamientos o no tratamientos o hacia el esfuerzo de qué tenemos que estudiar y qué no. Entonces, últimamente, en la última década, lo que han aparecido son clasificaciones internacionales del linfedema primario. Lo que se dice es que la nomenclatura, lo que dijo Mullinger, es que la nomenclatura es en el siglo pasado era el mayor obstáculo para nuestro entendimiento y para el manejo de malformaciones vasculares. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es agrupar, siendo enfermedades muy raras, lo que vamos a ver clínicamente, cómo lo podemos traducir o para dónde tenemos que dirigir ese gen. En principio, en clasificaciones internacionales del linfedema primario, a día de hoy hay muchas más que estas. Yo os digo las que se utilizan en nuestro centro. Lo importante es que cuando veamos un linfedema primario, podamos, como hay poca literatura o literatura es a base de clasificaciones y casos, nos dirijamos hacia algo que nos dé la solución en el día a día de cómo manejar esa patología. Entonces, la ISVA es la clasificación de las enfermedades vasculares. Es una clasificación que se basa en la histología, es más quirúrgica. La última actualización es del 2018. La última reunión ha sido en Barcelona en mayo del 24 y supongo que harán el cambio o las apreciaciones o los anexos de la última del 2018. La clasificación anglosajona es la del Hospital St. George, que es la que nosotros hemos utilizado. Bueno, yo es la que he utilizado, es donde me he formado en mi experiencia con la linfología. Y posteriormente ha aparecido la clasificación europea, es parte del equipo que está en St. George, también está en el BASTER. El BASTER es una red de enfermedades raras y hay un grupo que se dedica al linfedema primario, ¿vale? Aquí está en inglés. Entonces, en principio, hacen modificaciones, hacen documentos que vais a ver en la presentación de hoy. Vale. Entonces, no hay que asustarse. Esto es el algoritmo. En principio, va por colores. Los he puesto tal cual lo veis en la clasificación que se hace. La última es del 2020. Ha habido pequeñas modificaciones, pero es la que dieron ellos. Y en principio lo que se hace es que le vamos a intentar poner este apellido para saber por dónde hemos de tirar o lo que nos podemos esperar. Vale. Este algoritmo es de anomalías linfáticas. Se decidió cambiar el título de displasia linfática a anomalía linfática y dentro de las anomalías linfáticas para hacer una clasificación híbrida para que se pareciera entre la ISVA y el St. George, ¿vale? Y entonces, en principio, una anomalía linfática no solo va a ser un linfedema primario, también puede ser una malformación linfática. Las malformaciones vasculares van aparte, pueden ir con linfedema, pero las ponen aparte. En principio, el linfedema primario puede ir dentro de un síndrome polimalformativo de causa conocida o no. Por otro lado, el linfedema primario puede tener una afectación linfática sistémica o visceral. La ruta de cómo valorar al niño en consulta sería empezar por el síndrome polimalformativo, ver si luego esta parte posiblemente la haremos con la anamnesis, pero la tendremos que acabar de afianzar con pruebas diagnósticas. Y en principio el linfedema primario puede ir sin afectación linfática visceral, que sería el congénito el que tiene menos de un año de vida y el tardío el que va a aparecer después del año de vida. El debut, no el que llegue al paciente a la consulta. Y por último vamos a tener linfedemas primarios que vayan asociados a malformaciones linfáticas, malformaciones vasculares o alteraciones del crecimiento. Vamos a ver un poco para que entendamos un poco ante lo que estamos.
Vale, entonces, el linfedema primario y los síndromes polimalformativos, tenemos a un niño o a un adolescente que llega a consulta que tiene unos rasgos dismórficos. ¿Qué significa estos rasgos dismórficos? Pues que vemos pues, un pterigum colli, una implantación baja del cabello, tiene una rotación de las orejas baja, tiene un pliegue epicántico, que es que hay mucha separación entre los ojos, un edema nucal, ¿vale? Va a tener unos rasgos característicos, aunque el niño no esté catalogado dentro de un síndrome porque aún no se haya podido catalogar. El linfedema aquí es una característica secundaria del síndrome. El síndrome es lo más importante y puede, por ello, mejorar espontáneamente, como pasa en el síndrome de Turner en las niñas, que aparecen linfedemas distales en manos o pies, desaparecen durante el crecimiento y cuando hay una telarquía puede volver a aparecer porque tienen un componente, el edema tiene un componente hormonal, ¿vale? Y ahí habría que volverlas a citar y revalorar si aparece el linfedema. Suele asociarse a anomalías cromosómicas y podemos tener una dificultad en el desarrollo psicomotor asociado al linfedema que no pasa en el adulto y alteraciones de la capacidad del aprendizaje. Normalmente en estos casos tenemos una ecografía prenatal alterada, ¿vale? No tanto del linfedema, sino respecto del niño. Entonces, lo más típico en este caso es el Turner en niñas, o lo que vemos más frecuentemente, y en los niños vemos las rasopatías que se llaman, que son el síndrome de Noonan y el facio-cráneo, ahora no me sale la palabra, pero es el FCC. Vale, el linfedema primario tiene aquí un inicio precoz porque estamos hablando de un rasgo cromosómico alterado, aparece en la zona distal de las extremidades. Aquí el linfedema es poco frecuente, ¿vale? No se da siempre y puede desaparecer, como he dicho, de forma espontánea también en los niños. En estos casos, a veces asocian formas centrales. A veces vemos niños con síndrome de Noonan que aparecen con linfadenectasia pulmonar o con derrame pleural o han tenido un prenatal, un derrame pleural o una linfadenectasia intestinal. Estos son alteraciones linfáticas centrales, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que podemos tener un linfedema en estos casos de extremidades inferiores, de la zona genital y de órganos o de serosas. Hay otros síndromes genéticos que también tienen linfedema. Este es el caso de una niña que llevábamos, que tiene un síndrome de BAP, que es una aneuploidía, es un problema en la mitosis celular. Tenía un linfedema genital, también teníamos un linfedema de una extremidad inferior y teníamos un quilotórax y un derrame pleural. Derrame pleural primero, luego quilotórax. Y en principio estos niños pueden hacer complicaciones tumorales. Apareció un angiosarcoma difuso y falleció, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería lo que serían los sindrómicos. El linfedema primario suele ser un rasgo más. Ahora pasamos a los linfedemas con afectación linfática visceral. ¿Qué significan? Son linfedemas que están dentro de un sindrómico y este niño o esta niña o este adolescente tiene una afectación linfática a varios niveles, no solo a nivel de extremidades. Entonces, esta afectación linfática aparece un linfedema periférico en más de una parte corporal o es un generalizado, ¿vale? Espera, aquí, ¿vale? O puede ser un generalizado. Y aparte tiene una afectación orgánica central o visceral en forma de derrame, en forma de ascitis, ¿de acuerdo? Entonces, estos derrames, ascítico, pleural, pericárdico, a veces nos dan la pista de que vamos a tener esta patología y no un niño con un rasgo dismórfico solo. Vale. Y posteriormente tenemos las afectaciones orgánicas que hemos dicho que es la linfadenectasia pulmonar intestinal. Tenemos ya una afectación prenatal en las ecografías. Normalmente estos son unos linfedemas asociados a grande patología linfática. Ya tenemos una afectación prenatal en formas de hidrotórax o hidrosfetalis y aparece una dismorfia facial que se puede ver en la última ecografía en algunos casos. La afectación postnatal permanece en forma de derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, quilotórax. Todo esto forma parte de un sindrómico, pero es un sindrómico que el linfedema sí que tiene el carácter dominante. Aquí tenéis los tipos que hay con las genéticas que hay. El linfedema puede estar en cualquier parte corporal
y asocia afectación orgánica, ¿de acuerdo? Tanto lo que es linfangioplasia pulmonar como intestinal. Vale. Posteriormente vamos a ver los linfedemas periféricos sin afectación central, que son los que estamos acostumbrados a ver en consulta externa, en rehabilitación. Entonces, tenemos un linfedema que afecta a las extremidades. En principio, el debut puede ser antes del año, llamaremos el linfedema congénito precoz. Vale, el rasgo dominante sigue siendo el linfedema, afecta más a estas extremidades inferiores, también se pueden en superiores, pero afecta más a extremidades inferiores. En el caso, pueden ser hereditarios o no. En el caso de la enfermedad de Milroy o Milroy-like, vemos a varios componentes de la familia que lo tienen. En este caso, puede haber una afectación de la ecografía prenatal en forma de edema de las extremidades o a veces un derrame pleural asociado. Estos niños no tienen rasgos sindrómicos, como hemos visto, dismorfogénicos, ni afectación orgánica linfática y en líneas generales no tienen alteración de la capacidad del aprendizaje. Pueden tener otro tipo de alteraciones que son por el momento embriológico, que son por el tema genético, perdón, en el momento de la alteración, que puede ser una alteración geniturinaria en forma de hidrocele y venas varicosas prominentes que no sé si se aprecian aquí, pero las tienen sobre todo en la parte más distal de las piernas. Os he puesto el niño de antes, es un niño con unas uñas características, unas uñas disparadas, se llaman en Sky Jump. Vale, aquí tiene un panadizo, que es un problema para el tema de la compresión. Tienen a veces pie en balancín, son unos pies gruesos que a veces tenemos que almohadillar para poderlos calzar. En principio, aquí no se ve bien, tiene las venas varicosas, pero este paciente que también es un Milroy, no es un Milroy, es un Milroy-like, es un paciente adulto que llegó a la consulta mucho más tarde y llegó en relación a que le habían hecho un stripping de las venas varicosas y con el stripping, pues lo que pasa es que la cadena linfática que ya, bueno, el conducto linfático que ya está, que es deficiente, pues va pegado a la safena y entonces lo que pasó es que apareció un edema más importante y entonces hubo que hacer un tratamiento descongestivo. Entonces no está indicado en estos casos el stripping, ¿vale? Para que veáis un poco la evolución. Las entidades que forman parte son estas y las genéticas son las que aparecen en rojo, las que se tienen que considerar. Hay algunas que las veis, y no lo he dicho antes, hay algunos que veis los genes ya muy asentados como parte de lo que es la enfermedad. Hay otros que hay que considerar porque está por ver si al final es el gen más característico o no. Vale, entonces, dentro de los patrones de afectación linfática periférica, podemos tener todos estos 4 patrones a nivel de extremidades superiores con inferiores, a nivel de genital con extremidad inferior, solo extremidades inferiores y cara, extremidad superior y extremidad inferior. El más característico suele ser las extremidades inferiores, en este caso, en el congénito precoz. Vale, aquí tenemos el paciente de antes, es un paciente con linfedema de las 4 extremidades con una dextrocardia que se casa con una señora que en principio no tiene una patología vascular y tiene un niño mayor que tiene una afectación, lo veis por el signo de Stemmer. El signo de Stemmer es que tengan unos pliegues marcados en la zona de los dedos y en la zona del final del dorso y no podemos levantar porque hay mucha fibrosis. En principio tiene un hijo mayor y 2 gemelos. El niño mayor y la niña están afectados, como el padre. Bueno, no es la misma característica que el padre, porque el padre lo tiene de las 4 extremidades y los niños solo tienen de extremidades inferiores, pero hay el tercer hijo, que es gemelo de la otra, es sano. ¿Vale? Entonces, vamos al linfedema congénito tardío. Congénito tardío, el apellido tardío nos lleva a pensar que es un debut en adolescencia. El congénito tardío aparece a partir del año de vida, con lo cual también coge el periodo de infancia. Es la diferencia por características de edad. Entonces se localiza también sobre todo en extremidades inferiores. Nos lleva en la clasificación a descartar primero en el niño que nos llega cuando los padres nos dicen que tiene un edema que lo han detectado después del año de vida. Nos lleva a descartar primero la entidad del linfedema disquitiasis. ¿Por qué? Porque esta entidad lo que pasa es que tiene un riesgo asociado de valvulopatía a nivel de la afectación valvular. Entonces nos lleva, el tema es
por este riesgo asociado que tiene, primero hay que descartar ese linfedema disquitiasis. En este caso, esta entidad tiene una herencia autosómica dominante, es más típico de varones, sobre todo en el momento adolescente, pueden ser preadolescentes, son formas un pelín más con linfedemas más crónicos y más importantes. Cuando aparece alrededor de la adolescencia es un linfedema más leve. El riesgo característico de estos pacientes es ver una doble hilera de pestañas. Yo he de decir que los 3 casos de niños que tengo con linfedema disquitiasis, ninguno tiene doble hilera de pestañas. Se da en el 80% de los casos, pero en el 20% no aparece. Y otras características que tienen es tener un paladar ojival y pueden tener alteraciones renales con quistes extradurales. Esto sí que lo tienen los pacientes que llevo. Y en principio el linfedema estaría localizado en las extremidades inferiores. Vale. En el caso de las niñas, en el linfedema congénito tardío, no tengo foto, pensaba que tenía una, es el síndrome de Make, ocurre en chicas adolescentes, la afectación es bilateral de extremidades inferiores, se ve sobre todo en el dorso de pies y en tobillos. Las chicas explican que, que sobre todo lo notan con el calzado. Hay casos más moderados severos, pero en principio es un linfedema que aparece en ese momento. Está en relación al cambio hormonal y también tiene una herencia autosómica dominante. Vale. Y aquí sí que tengo el caso de una chica con un linfedema unilateral tardío. También vemos mucho linfedema unilateral de una sola extremidad. Yo os lo he puesto, esta es su linfogamografía, pero yo os lo he puesto sobre todo para que veáis el tipo de pie que tiene, el tipo de dedos que tiene, que son unos dedos más rudimentarios, son unos dedos muy céreos, es una uña muy característica. Esta chica tenía enfermedad de Raynaud. Y en principio son linfedemas distales, que no dan muchísimo, en este caso no le he producido problemas hasta los 20 años, que es cuando llegó llegó con 16 y a los 20 ya pasamos a su centro de zona. Vale, esta chica tenía una displasia también de caderas asociada, por eso la tenéis aquí. Y en principio vemos en su linfogamografía que la pierna derecha tenía ganglios a nivel de adquisición ganglionar y en la izquierda no había ganglios. Vale. Muy bien. Pues vamos la última parte de la clasificación. Y van aquí el linfedema con malformación vascular. Aquí vamos a ver alteraciones del crecimiento por hipocrecimiento o hipercrecimientos. Normalmente suelen ser sobrecrecimientos, pero también tenemos algún caso de extremidades más atróficas, ¿vale? En principio, el linfedema está en la zona de la alteración del crecimiento. Tienen asociadas malformaciones vasculares, geográficas o no geográficas, y malformaciones cutáneas, ¿vale? En forma de manchas café con leche sí, en este caso era una malformación de mancha café con leche, exacto. Y normalmente la edad de inicio también es una edad de inicio precoz y no hay antecedentes familiares asociados. Las entidades serían las que veis aquí, es un espectro sobre todo del crecimiento, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos las malformaciones linfáticas que las explicaremos justo después de estas. Vale, estos pacientes si tienen una expresividad, tienen una afectación de una vía de la linfangiogénesis, que es la vía de la mTOR, que es el gen asociado es el PIK3CA, que en principio a día de hoy hay un tratamiento específico de esta vía. Vale, entonces tendríamos 2 tipos de malformaciones. Las malformaciones planas, este es un niño, no sé si se ve bien, que tiene una malformación geográfica, pero es plana, capilar, lo veis aquí. Y aquí tenemos una con relieve palpable de todo el tórax, la mano, la mano es una mano como en dedos de gusano. ¿Vale? Tenemos una malformación de todo el componente torácico, se mete dentro de lo que es en toda la musculatura en profundidad y en principio tiene una pierna más este escoliograma es del principio, tiene una pierna un pelín más larga que la otra. Y este caso es el Klippel-Treillonnet que tenemos hemangiomas de la extremidad, son planos, son geográficos y muchas veces estos casos combinan linfedema.
En este caso, este chico, aquí lo veis después de hacer un tratamiento descongestivo y tenía asociado linfedema. El problema de tratarlos es que muchas veces son formas combinadas, tanto venosas como linfáticas. Por la parte venosa necesitan unos sistemas de mayor contención y mantenimiento, y por la parte linfática necesitan que hagamos unas compresiones más ligeras. Entonces hemos de combinar las dos circunstancias. El tema es que son pacientes que tienen mucho riesgo de trombosis y también tienen, en este caso, TEP. Hizo un TEP y luego, por otro lado, tienen más riesgo de hemorragias. Entonces hay que tener cuidado en la forma de comprimir y en las heridas, pero en principio lo que se busca es un vaciado de toda la capa más superficial, intentar que no haya esta vasación hacia tejido para que no haya luego complicaciones en el tejido. Vale. En este caso, en las malformaciones vasculares, tenemos varias entidades, yo aquí he puesto 3, y van con afectaciones en otras zonas que nos dan el diagnóstico. ¿De acuerdo? Por último, las malformaciones linfáticas. La malformación linfática es diferente de un linfedema. Esto es un linfedema, es un niño que tenemos con linfedema también, este niño tiene un Milroy. Y en principio la malformación linfática es lo que veis, es una lesión que no forma parte de la estructura troncular de la linfa, es un ovillo que se forma, es la parte más distal y engloba tanto el tejido, es una masa, ¿vale?, que engloba tejido. Y en principio pueden ser microquísticas y macroquísticas. El problema es que es una masa benigna, pero lo que pasa es que hace un efecto de masa local y el problema es que normalmente las encontramos en la zona cervicofacial, con lo cual el problema que tenemos es que no son lesiones malignas, pero tenemos un riesgo vital por zona. Entonces, sí, en estos casos sí que se plantea un tratamiento quirúrgico, más menos farmacológico, más menos conservador. ¿Vale? Y estas malformaciones, cuando las tenemos en las extremidades, pueden producir linfedema distal, sobre todo cuando están en rodete. Nosotros tenemos una niña con una malformación linfática en rodete que tiene un linfedema distal a nivel de dorso de pie y se combinan las dos entidades. Y hemos hecho un tratamiento, con la niña hicimos un tratamiento descongestivo y luego llevaba una prenda de compresión. Es una niña de 4 añitos y en el proceso evolutivo con la prenda de compresión, que ahora la hemos podido espaciar, la niña en el momento de los 4 hasta los 8 años la lesión se ha reducido. ¿Vale? Tiene poco efecto local. Vale, hay unos factores agravantes respecto a las malformaciones linfáticas, que son sobre todo cuestiones de sangrado, trombosis, infecciones, hacen que crezcan. Vale, pues en resumen de toda esta clasificación, que yo creo que he hablado mucho de demasiadas cosas y posiblemente lo importante es tener en cuenta que hemos pasado de una clasificación de solo 3 pestañas a ver que no solo va. Sí que aún tenemos en cuenta la edad de aparición del linfedema, que puede ser congénito, menor de 1 año, tardío, más de 1 año. Si tiene o no antecedentes familiares, nos va a orientar en dónde tenemos que clasificar este linfedema. Y luego, en la localización de este linfedema. Existen muchísimas partes de localización. Hemos hablado de todo el cuerpo. Yo os he puesto 2 para que lo tengamos en mente. Y en principio, si tiene una afectación sistémica o no la tiene, asociada, que luego veremos en la parte de exploración cómo la tenemos que orientar. Y por otro lado, si vemos una alteración del crecimiento y o una malformación vascular o una malformación cutánea. O está asociado a otras malformaciones dentro de un cuadro más dismórfico. ¿Vale? Y tendremos un linfedema u otro dependiendo de eso. Vale. Lo importante de clasificar es intentar buscar por dónde tengo que ir, qué ruta he de seguir y qué tengo que esperar en cuestiones de riesgo vital o riesgo pronóstico para los niños. Entonces, si tenemos un linfedema con una afectación perinatal y de más de un segmento corporal, las 2 piernas se consideran un solo segmento. Las 2 piernas son bilaterales, pero no es 2 segmentos, sino que se considera un único segmento a nivel embriológico y los dos brazos es un solo segmento. Pero si el niño tiene afectación de las piernas más el abdomen, más el tórax, más la cara, más las extremidades superiores, estamos en un linfedema generalizado. Este niño que veis aquí, que es de nuestras consultas, tiene un linfedema de la extremidad
inferior derecha, más de la zona, que no lo veis aquí, los genitales, tiene una masa abdominal y tiene una afectación de la cara y de la extremidad superior. Este es un multisegmento. Entonces, en estos casos, ojo, porque lo que vamos a ver en la traducción de la piel va a ser que tenemos que hacer un diagnóstico de una afectación visceral. Posiblemente este niño tenga no solo un linfedema de muchos segmentos corporales cutáneos y subcutáneos, sino que también tenemos una afectación de las vísceras. ¿Y cómo se ve esta afectación visceral? Se ve sobre todo con el derrame pleural y la linfadenectasia pulmonar y la linfadenectasia intestinal, que son estas parches blancos, estos implantes blancos que veis en una cápsula. Esto es de este niño. Le dieron una cápsula endoscópica y vieron todas las lesiones linfáticas que tenía a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, en estos casos hemos de tener cuidado, primera, porque va a haber una afectación que la tengamos que manejar varios especialistas, y luego, en algunos casos, como en estos genes de aquí, tenemos más riesgo de hacer angiosarcomas y leucemias. No quiere decir que el niño que tiene, la niña que tiene un síndrome de MEC, una enfermedad de Milroy y un síndrome de Aicardi va a tener un angiosarcoma, ¿vale? Porque va a depender de la penetrancia, va a depender de la mutación y va a depender de la variabilidad de la expresión del gen. Pero posiblemente si vemos que las líneas en la analítica se afectan las tres series, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas, hemos de estar al dato que esto no es un linfedema, ¿vale? Y en el caso del GATA2 van más asociados a leucemia, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la afectación perinatal como el multisegmento nos obligan a descartar patología visceral con pruebas de imagen. Y hemos de tener en cuenta que es muy baja, pero que existe una asociación a la malignidad por el tema genético. Vale, y esto esto va a hacer que haya un cambio en el pronóstico y en el tratamiento, evidentemente. Y por último, es el último algoritmo. No voy a hablar de este algoritmo en profundidad, sino deciros que a nivel de las enfermedades raras europeas, hemos hablado de que los grupos de trabajo, el americano es la ISBA, el inglés es el que empezó en la clasificación de las anomalías linfáticas, y de este grupo han hecho un grupo más extenso, no a nivel del Reino Unido, sino a nivel europeo, y han hecho una combinación de clasificaciones, y a mí me gusta por dos motivos esta, más ajustada a lo que podemos encontrar a día de hoy. No acaba de ser no te da todas las respuestas que quieres, pero es bastante más ajustada. Tenemos que tener en cuenta que la clasificación que os he explicado hasta hace unos minutos está basada en 230 casos o 250 casos de niños, con lo cual a nivel mundial es muy poca casuística para decir que todo se comporta igual. Deciros que las anomalías linfáticas las va a separar entre linfedema y malformación linfática, y en esta sí que te permite, a través del tiempo, en hacer cambios desde un linfedema aislado a un linfedema sindrómico, como hemos visto, y de un linfedema que tenga un componente visceral lo cataloga como anomalías complejas, complicadas linfáticas, ¿de acuerdo? Esta fórmula no es tanto de estancos, sino de que permite moverse dentro de lo que es la misma clasificación. Vale, en cuanto al diagnóstico. Hemos de saber que, a pesar de todo lo que hemos dicho y no tener un test genético al lado de casa, es que el 90% o el 80% de los linfedemas que vemos en consulta de niños, si hacemos una buena historia clínica y un examen físico, tenemos una orientación diagnóstica. Luego hemos de saber a dónde derivar o saber cómo tirar del hilo. Pero de entrada, con una historia clínica y un examen físico, hemos trabajado estos linfedemas mucho tiempo. Entonces, la historia clínica tiene que recoger los antecedentes familiares para saber qué herencia lleva.
la evolución prenatal y postnatal, la evolución que ha tenido, perdón, la evolución temporal que ha habido este linfedema en el tiempo, si ha empezado por una extremidad y después ha aparecido en genitales, o si se ha quedado estático en esa extremidad. Si hay una ecografía, creo que se me ha movido la diapo, pero bueno, que hay una ecografía prenatal y postnatal, y cómo es esa ecografía. Perdón, ecografía postnatal no, si tenemos ecografía prenatal y si tenemos una clínica postnatal y qué patologías asociadas tenemos. Segundo, tendremos que hacer un buen examen físico en cuanto a la evaluación del edema, qué mecanismos compensatorios tenemos para poderlo trabajar desde el punto de vista conservador y cómo es el desarrollo psicomotor del niño. Y por último, si necesitamos, pues ampliar con una analítica, con pruebas de imagen y test genéticos, que esto suele ser la base. Vale, respecto a la anamnesis dirigida en el linfedema primario, pues hemos hablado de la historia familiar, hemos de recoger en la ecografía prenatal si hay un componente de derrame que nos haga pensar en una patología central, como es un hidrotórax o un hidrops fetalis. En cuanto a síntomas del linfedema periférico, hemos de ver qué zona está afectada y registrarla, cuáles son los factores agravantes en este caso del niño, si está peor en unas épocas en relación al ejercicio, en relación a infecciones, qué factores le alivian. ¿Vale? El número de infecciones por año es importante porque hemos dicho que el riesgo de cronicidad por patología inflamatoria en tejido van a aparecer infecciones. El niño debuta con un linfedema para nosotros ya crónico, ¿vale? Que le va a acompañar de entrada toda la vida. Si ha habido ingresos hospitalarios respecto a las infecciones y si tenemos los cultivos. Y por último, lesiones cutáneas asociadas en la zona, por ejemplo, eczemas, que nos hacen que tengamos que tener en cuenta de cara a lo que es compresión. Entonces, respecto a los síntomas de afectación central, hemos hablado de la linfangectasia intestinal y la linfangectasia pulmonar. En la linfangectasia intestinal hemos de valorar y preguntar a los padres si tiene diarreas crónicas, cómo son estas heces, si aparecen partes más grasas, si hay distensión abdominal con estos alimentos grasos, si hay una pérdida de peso o un retraso del crecimiento y que no sea justificada y si hay una intolerancia al esfuerzo con el ejercicio, si se cansa más pronto de lo normal. Y sociofuncionalmente, porque somos médicos rehabilitadores, en qué ámbito se mueve el niño, cómo es esta escolarización, si hace algún tipo de ejercicio en su escuela o si tiene luego aparte extraescolares con actividad física y qué nivel de dependencia tiene para las actividades básicas de vida diaria para valorar esa autonomía respecto a los tratamientos que vamos a plantearle. Vale. Signos clínicos hay 3 y no se me da, perdonad porque se me ha movido la diapo, pero en principio es que podamos el pitting edema, el signo de este Mercaposi, que es el poder levantar los dedos y ver esa fibrosis, y el signo de Borg es que podamos pellizcar la piel en toda la extremidad. ¿Vale? El pitting edema es que yo apriete con el dedo gordo y se queda marcado y nos va a dar el grado de edema que tiene esa extremidad. En los niños hay poco pitting. Stemmer, nosotros hicimos un estudio de nuestra población derivada al hospital entre el 2017 y el 2021 para un estudio más multicéntrico respecto a lo que es a nivel internacional por calidad de vida. Y miramos nuestra población de niños. De linfedemas primarios teníamos 54 casos, que bueno, sabiendo que la clasificación internacional es de 250, pues no íbamos tan mal. En principio, el Stemmer Kaposi, que es muy característico, es muy patognomónico de lo que es el linfedema, en nuestro caso solo se daba en el 60% de los casos. El Borg no era un signo, que hubiera salido, salió a posteriori y es simplemente que puedas pellizcar, pero no solo en la zona de los dedos del pie. Vale. Y mecanismos compensatorios a valorar. Por un lado, tenemos que valorar en esa extremidad que está afecta qué balance articular tiene. En principio, el balance articular del tobillo, porque el tobillo es la bomba, va ligado a la bomba muscular y esa bomba muscular va ligado a que podamos hacer un buen bombeo de lo que es el sistema por proximidad.
Entonces hemos de valorar los balances articulares de la extremidad, los balances musculares, qué fuerza muscular tiene el niño y qué tipo de marcha tiene. La primera bomba fisiológica la tenemos en la planta del pie. Tienen que ser niños para que el tratamiento conservador sea óptimo. Sobre todo son niños deambulantes que se puedan poner en bipedestación, que puedan apretar esa planta del pie y luego a través de la movilidad del tobillo podamos propulsar lo que es el linfedema a través de estos mecanismos compensatorios. Es ver si los tienen o no. Y por otro lado, en la consulta también podemos hacer una evaluación instrumental del linfedema primario. Nosotros estamos acostumbrados, y yo lo he oído muchas veces, que en los niños pequeños hay gente que hace circometría comparativa cada 2 centímetros. Yo no lo hago en niños pequeños, primera porque en la consulta me prima ver cómo manipulan, cómo se mueven, cómo se levantan de la silla, cómo se levantan del suelo. Una circometría comparativa en un niño muy pequeñito que va a tener un desarrollo posterior y que la próxima visita que lo voy a ver posiblemente con 3 meses a posteriori, ese niño pasa de no caminar a caminar. Es muy difícil por el tiempo consumido que nos dé más información que un signo clínico. Normalmente también se puede hacer fotografías, tendemos a hacer fotografías, pero las fotografías no te dan esa profundidad de poder tocar la piel, los signos clínicos. La bioimpedanciometría segmental está de moda para el linfedema. Es una forma precoz de detectar un edema, segmental porque necesitamos saber si dependes de las extremidades o del tronco. El problema es que los bioimpedanciómetros que tenemos a día de hoy a nivel de tronco no localizan entre el tórax y el abdomen y la zona genital. Se necesitan niños, no hay valores para niños pequeñitos en bioimpedanciometría segmental del linfedema. Y nosotros utilizamos bastante los dispositivos dieléctricos. Los dispositivos dieléctricos son portátiles, son fáciles de manejar y no sé por qué, no me ha salido aquí la imagen, pero bueno, yo os lo pongo luego, no hay ningún problema, si alguien está interesado luego lo hablo. Entonces, en cuanto a pruebas complementarias, ¿qué necesito? Como mínimo, necesito una analítica del niño y el tema de orina. En el hemograma necesito ver proteínas de albúmina. Bueno, un hemograma normal con las 3 series, porque no deja de ser una patología vascular el linfedema. Proteínas de albúmina y la función renal, qué función tengo. El test genético no siempre procede. En los linfedemas leves no siempre procede. Procede sobre todo en mosaicismos, en cuando hay un riesgo. Lo digo porque es verdad que los enviamos a genética, pero no siempre, solo vamos a tenerlo en el 30% de los casos y en principio lo que es el diagnóstico de vuelta, digamos, y en principio no todo el mundo, el test genético no siempre nos va a servir en ese sentido, ¿vale? Y no lo hacemos en todos los casos, ¿vale? Y la prueba de imagen podemos hacer en consulta una ecografía del linfedema para ver cómo está el tejido celular subcutáneo, si en la imagen es compatible, una ecografía Doppler, porque estamos hablando de que tienen venas varicosas, comparten receptores de lo que es la pared endotelial. Las linfogamografías isotópicas sigue siendo el patrón oro dentro de lo que es la linfografía, en la patología linfática del niño. ¿Por qué? Porque la linfogamografía lo que hace es una prueba inocua, no es una linfografía, es una linfogamografía. Lo que se hace es a través de un marcador que se pone en el espacio interdigital de los dedos del pie. En este caso, vemos cuál es la dinámica del sistema en la extremidad. Como veis, no es una prueba anatómica, pero sí que nos sirve para saber, es una prueba semicualitativa y nos ayuda a saber qué patrón tenemos, si es un hipoplásico o un hiperplásico, para luego valorar otras cosas, otros abordajes. Y por último, sí que es verdad que los linfedemas que afectan a toda una extremidad, por ejemplo, el caso de este padre, sí que hicimos TAC torácico o TAC toracoabdominal o reso toracoabdominal. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, cuando afecta a toda la extremidad, necesitamos ver en la zona de vaciado de la parte central para ver si hay una patología central asociada.
¿vale? Lo sabremos por una parte de la anamnesis, pero también hemos de hacer la prueba de imagen. Entonces, quedaría que las pruebas complementarias serían la analítica, las pruebas de imagen, una de ellas es la linfogamografía isotópica y la otra es una prueba anatómica, o sea, sería una prueba dinámica y una prueba funcional, y el test genético en los casos que proceda. Y en las malformaciones vasculares también hacemos escoliogramas y telemetría para ver cómo evoluciona el desarrollo de estos huesos. Vale. Tenemos una anamnesis y tenemos una exploración bien hecha. Ya hemos podido hacer una orientación diagnóstica. Sabemos que tenemos un linfedema. El circuito de derivación lo propone esta red europea de cuándo es tal que esto es qué estudio inicial sería lo deseable en el centro inicial y qué patologías y qué casos se tendría que derivar al centro de referencia local, a los hospitales ya terciarios. Entonces, en el estudio inicial ellos proponen una historia familiar o de viajes por el tema de la filaria. Signos clínicos del linfedema piden Pitting y Stemmer y las pruebas complementarias, si se puede, el ecodoppler para ya saber si hay varices, el ecocardiograma para descartar el linfedema de isquitiasis, una analítica de sangre y orina para ver que no haya otros problemas malformativos y una ecografía abdominal o TAC pélvico abdominal, porque estamos hablando que la mayoría son extremidades inferiores. ¿Vale? Entonces, ¿qué se derivaría a estos centros de referencia local, a estos hospitales más grandes? Pues niños y adolescentes con un edema de más de 3 meses de evolución y que tenga una de estas características. Que tenga un debut antes del año de vida, que tenga una historia familiar de edema, que este edema sea genital y o con afectación sistémica en forma de linfadengitis intestinal. Hemos hablado de las diarreas crónicas, de las sensaciones de aumento de plenitud. El derrame pleural, que se ve con las placas, perdón, con las ecos, porque ahora se hace ecografía en el niño con derrame pleural. Si tiene una forma sindrómica, ¿vale? Que aunque no tenga un nombre y apellidos, nos parezca que parece una forma sindrómica. Y si tenemos un edema de más de 3 meses en un niño que haya hecho infecciones de repetición en la zona, en una zona en concreto, en una extremidad, sobre todo en extremidades inferiores, para hacer el estudio. Entonces, este estudio en mi centro, este es el Vallebrón, bueno, yo estoy en Vallebrón, perdón, se hace que hay una sospecha de anomalía linfática o malformación vascular y entra en lo que es la evaluación del comité de malformación vascular infantil. Allí se hace una visita presencial por el pediatra y por los cirujanos, se hace una discusión en comité de forma mensual y a partir de ahí se hace en este comité se discute el caso, se envían las pruebas de imagen. Si el niño es de otro centro, a veces tenemos fotografías para que lo podamos ver el resto del comité. Y entonces se hace una orientación diagnóstica y una tipificación. Se valora si es tributario de tratamiento sistémico, como los PIK3CA, o hacemos un tratamiento más locorregional, como son embolizaciones en las malformaciones venosas, y se da un dictamen de comité. Y se plantea un seguimiento en consulta monográfica de los especialistas que lo tengan que ver. Estos somos los especialistas que formamos el comité a día de hoy. Vale, vamos a entrar ya en lo que son las particularidades del tratamiento conservador del linfedema. Yo me voy a centrar en lo que yo sé, que es el tema rehabilitador. Y en principio habría 4 grandes bloques. El tratamiento preventivo y entrecomillado preventivo, porque el niño debut ya que llega, no llega en un riesgo de tener un linfedema, aparece ya con el linfedema. Hablaríamos de la parte preventiva, hablaríamos de más bien recomendaciones, la parte de la terapia compresiva, el ejercicio y el desarrollo biopsicosocial. Vale, la terapia del niño es una terapia familiar. Yo no puedo abordar un niño sin abordar la familia y esto dura hasta la adolescencia. En la adolescente ya empezamos a tener que respetar sus espacios. El objetivo principal no es tratar de entrada el edema o no es tratar de entrada el linfedema, es conseguir una adherencia, es hacer el estudio y conseguir una adherencia a esta compresión. Y hay veces que hay que ir poco a poco. Vale, y el objetivo secundario es que el niño se sienta cómodo y vaya adquiriendo autonomía a medida que va pasando la edad cronológica. En el momento en que no es un niño dependiente, los niños dependientes evidentemente que siempre se tratarán
a través de un cuidador. Hemos de identificar ese cuidador. ¿Qué modelo utilizamos en sanidad pública? El modelo asistencial es el modelo de curas crónicas, es un modelo que se llama de pirámide del Kaiser invertido o el Kaiser permanente, que es una pirámide, que es que el 80% de los casos de pacientes con linfedema van a poder ser tratados con unas medidas de autocuidado, y aquí entraría el tema de las prendas, de un mantenimiento de medidas que nos permitan un tratamiento prolongado, que son el ejercicio, la dieta, el tema de las prendas. De estos hay unos casos que serán de alto riesgo, que tendrán unos linfedemas descompensados o por celulitis o porque tienen unos linfedemas que son más progresivos. Este 20% que nos quedaría, o este 15%, tendrían que ser tratados en unidades específicas de rehabilitación monográfica con terapias descongestivas. Y un 10% precisarán de técnicas quirúrgicas con el tiempo o técnicas de tercer nivel. ¿Vale? Y este caso serían los casos más complejos, con comorbilidades, que necesitan cirugías de embolización o cirugías del linfedema. ¿De acuerdo? Y dicho esto, así, estamos dentro de lo que es nosotros el linfedema no lo abordamos como rehabilitadores, no lo abordamos como en el linfedema del adulto como un problema solo órgano específico, sino que lo abordamos desde un punto de vista funcional. El paciente tiene que salir a la calle, tiene que poder calzar y tiene que poder hacer la vida lo más normalizada posible dentro de un ambiente que es el suyo, no un ambiente hospitalario, si se puede. Entonces, en el pilar preventivo es lo que os he dicho, no existe en esta población lo que es nosotros no trabajamos el linfedema subclínico como en las pacientes con cáncer de mama, sino que hablamos de un linfedema ya en debut, pero hemos de hacer un asesoramiento o unas recomendaciones en lo que va a ser las diferentes etapas. El Bascer, en su última versión, que la tenéis aquí para descargar, tiene una serie de protocolos. Están revisados de este año, del 24, en lo que hacer y no hacer para poder entregar a los pacientes. Aquí tenéis uno que es el skincare, lo que es el cuidado de la piel. Y la dan, son recomendaciones de experto, no es una evidencia científica, sino recomendaciones de experto. Entonces la última recomendación se ha dado sobre la vacuna de la COVID, también para el tema porque es un virus vivo, y en principio era evitar la vacuna en la zona afecta, porque eso sí que nos preguntaron mucho, es buscar el paciente que tiene un linfedema en una zona, en una región que no es un multisegmento, no va a haber problemas porque se vacune en otra zona, en el miembro contralateral o en otro miembro a distancia. Y habla también de las celulitis, el ADA pediátrica, porque es el pilar preventivo que podemos hacer en el adulto. Sí que a partir de 2 infecciones que tengan en cuenta, o 2 infecciones o que hayan tenido un episodio de erisipela, se envían a las unidades de infecciosas y se hace un tratamiento profiláctico a largo plazo. El problema del niño es que es un sistema en desarrollo y encima hace muchísima resistencia. Para evitar las resistencias antimicrobianas se apuesta por las pautas completas de antibiótico, pero cortas, entre 10 y 14 días. Son más reticentes a dar pautas más largas. ¿Vale? Aquí tenéis la terapia, la segunda parte es la compresión. Vamos a hablar de 2 partes, la voy a dividir en 2 partes, que por un lado está la terapia descongestiva y por otro está las prendas de compresión. La terapia descongestiva es un pelín más simplificada. En los niños más pequeños la simplificamos y en los niños más mayores es más parecida a la del adulto. Consiste en enseñar a la madre y instruir en cuidados de la piel con emolientes, el drenaje linfático manual y el vendaje multicomponente. Aquí tenéis, que me ha pasado hoy mi fisio, es que estamos ahora mismo con un niño muy pequeñito que tiene 9 meses, que ahora ha empezado a caminar, y si os fijáis las vendas, lo que hacemos es cortarlas por la mitad, porque este niño tiene un linfedema moderado y además tiene una inmunodeficiencia, con lo cual necesitamos cortar las vendas. Estas son de brazo, cortadas a la mitad.
los foamizados, el protector hipoalergénico y en principio nada más, aquí nada más. Y los ejercicios, en vez de los ejercicios linfodinámicos, probamos, lo que hacemos es vendar al niño y luego probar con, bueno, pues hacerle caminar, jugar con él para que veamos que realmente no le conlleva un problema ir vendado, ¿vale? En los niños deambulantes. Como como terapias coadyuvantes podemos utilizar el kinesiotape. Nosotros lo utilizamos cuando necesitamos, podemos añadirlo a la terapia descongestiva o como en monoterapia entre cambio de prendas de compresión porque no han llegado, porque no ha habido ha habido un cambio en el niño. El problema que tenemos es que normalmente los controles no es como en el adulto. Nosotros en Barcelona lo hacemos cada 6 meses en cuestión de cambios de prenda, porque nuestro catálogo de prestación sanitaria nos permite hacer un sistema de prescripción cada 6 meses. En el niño, evidentemente, en 6 meses puedes tener en las épocas de crecimiento exponencial nos vamos a quedar cortos. Tenemos que hacer los controles a 3 meses y en esos 3 meses pues podemos encontrarnos que tenemos que hacer un cambio de prendas. Entonces, utilizamos a veces kinesiotape. Yo lo que os aconsejo es que los kinesiotapes intentéis utilizar los hipoalergénicos. El kinesiotape, los con colores llamativos, los kinesiotapes de algunos centros comerciales, porque ahora los tienen por varios sitios, utilizan pigmento. Y el pigmento en el niño son pieles con mucho eczema, son pieles distópicas, eczemas atópicas, perdón. Eczemas atópicos lo que tienen, y entonces el kinesiotape, entre colocarlo y sacarlo, podéis hacer técnicas de despegue de la piel y producir irritaciones importantes. Y luego la presoterapia la podemos empezar a utilizar a partir de la adolescencia por el tema de las máquinas de presoterapia. Nosotros no tenemos presoterapia de niño, utilizamos técnica manual. Y a partir de la adolescencia, cuando el adolescente pues mide 1,70 m, pues sí que puede entrar en un aparato de presoterapia de adulto, pero que no tenga afectación genital, porque las zonas proximales tienen que estar liberadas, sobre todo para linfedemas más distales y más crónicos en el tiempo. Vale, el pilar de mantenimiento son las prendas. En principio, lo que tenéis del Baster, lo que os he puesto a mano, veis a parte de lo que se recomienda y lo que no se recomienda respecto a las prendas. Lo importante es que has de explicarle al niño que debe llevar una prenda, y a un niño pequeño. En este caso tenemos una niña que ahora ya no tiene esta edad. Esta niña no dejaba que nadie tocara su guante, ella se lo colocaba y se lo quitaba. Aquí la niña tenía unos 3 añitos. Como veis, tiene un linfedema de una hemicara, un hemicuerpo y un brazo. Las piernas no. Y tiene una cardiopatía asociada. Entonces, empezamos en los niños pequeñitos. La diferencia es que en las clases de compresión que vienen referenciadas en los documentos que tenéis que luego veréis que os pongo, la clase de compresión viene de la 1 a la 4 y hay 2 normas o dos grandes grupos que utilizamos aquí en España, que es la norma alemana, que es el sistema RAL, y la norma francesa, porque nosotros en Barcelona estamos cerca de la frontera. Entonces, como podéis ver, una clase de compresión 1 de una prenda en norma alemana es diferente de una norma francesa, y una clase de compresión 2 estamos en la norma francesa, corresponde a 1 de la clase alemana. Lo importante es comprimir, pero ser en compresión, pero en el niño pequeño hasta la adolescencia nosotros utilizamos clase de compresión 1, que es la que os he marcado. ¿Por qué? Porque necesitamos que no haya una restricción del movimiento, que el niño no estrangulemos lo que es la piel, porque estamos hablando de pieles y de tejidos que tienen que crecer, y a partir de la adolescencia, que hay un cambio hormonal, podemos pasar a una clase 2 de la norma alemana, ¿vale? Nosotros utilizamos mucho la norma alemana. Los sistemas de compresión en linfedema primario son hechos a medida, por eso tienen todos una costura, que es la diferencia con las prendas circulares, y en algunos casos
ya en la adolescencia porque nos dé las medidas, porque nosotros las prendas autoajustadas las utilizamos en formato prefabricado. Ayudamos al niño que tiene un edema porque se tenga que haya hecho un partido de fútbol o tenga que irse de colonias, pues añadimos a veces sistemas autoajustados, les enseñamos a cómo hacer el autoajuste en adolescentes que ya estén desarrollados, porque tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestra casuística de los pacientes que os expliqué, estos 54 pacientes, vimos que solo el 10% eran de nuestra área asistencial. Vale, y entonces teníamos que darle sistemas de contención o de manejo de más autonomía. Vale, entonces, respecto al tratamiento en el niño, vamos a ver que en el diagnóstico nosotros normalmente planteamos, como no medimos, no es como en el adulto, si haces circometría comparativa, en principio te va a decir que en circometría comparativa, perdón, se dice que a partir de un determinado volumen, que va a ser un 10% para la extremidad superior y para la extremidad inferior, hagas una terapia descongestiva. En el caso de no hacer circometría comparativa, como es el caso de los niños pequeños, nosotros los tratamientos descongestivos siempre los planteamos en el debut, cuando nos llegan, para ver cómo respira esa piel, para ver cómo respira esa familia y ver un poco qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y hacemos medidas educacionales preventivas. En el seguimiento los hacemos con tratamiento de mantenimiento, con prendas comprobamos si la prenda le permite escribir, si la prenda le permite manipular o si se puede calzar o no se puede calzar. Y añadimos la parte de ejercicio físico. El tema del ejercicio físico, y por eso me he puesto un punto negativo yo a mí misma, es que lo prescribimos, así como en el adulto sí que hacemos pautas y grupos porque tenemos mucha prevalencia de patología. En el ejercicio físico es difícil, cuando tienes tanta variabilidad de enfermedad rara, dar unas normas estandarizadas, tienes que individualizar en cada caso, pero no hay restricción de ejercicio en el niño con el linfedema. Vale. Luego, aparte, van dentro del comité. En nuestro caso, se aprueban o no los tratamientos farmacológicos dirigidos respecto a las vías que consideramos que pueden beneficiarse. Y luego se habla también, los cirujanos proponen el tratamiento intervencionista, las malformaciones linfáticas y las malformaciones venosas. Cirugía del linfedema en el niño es controvertida, en un niño que no ha acabado de completar un desarrollo, y las nutricionistas, en función de si explican estos cambios a nivel intestinal, añaden ácidos grasos de cadena media a su dieta, que es el MCT. Entonces, la estrategia por años, perdonad, en nuestra casuística es esta, que solo el 10%, claro, tenemos niños que son de nuestra área asistencial. Si planteamos un tratamiento, hemos de completar el pilar preventivo, que lo hicimos de estos 54, el 94% completaban el pilar educacional. Terapia descongestiva compleja lo conseguimos en el 48%, que es bastante porque eran complicados en nuestro centro. Se envió a los centros de zona, siempre se habla cuando derivo a un niño yo siempre hablo con el centro receptor, si se puede y si no se envía mail. El drenaje linfático manual hacía el 41%. El kinesiotape lo utilizamos en el 17% entre lo que es cambio de prendas y como refuerzo de la terapia descongestiva, y las prendas lo llevaban el 84% de los niños, con lo cual cumplíamos con la expectativa de la fórmula que os decía del Kaiser invertido, de tener la parte educacional y la parte de mantenimiento cubierta y que solo vinieran al centro en momentos puntuales. De acuerdo que esa es la idea. Entonces, hemos de tener en cuenta que es una población que en estas edades es poco autónoma. Teníamos solo una autonomía por edad cronológica del 39%. Vale, entonces, en la estrategia de planificación, nosotros vamos a intentar plantear un seguimiento y un tratamiento precoz cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Pues normalmente en los niños pequeños vamos a necesitar que tengan una adquisición del patrón de marcha correcto. Estos pies en balancín normalmente se tienen que trabajar
para reducir este excedente de tejido y que se pueda calzar bien. Luego hacemos un control del desarrollo axial y de las extremidades en los síndromes de sobrecrecimiento o hipocrecimiento y si hay una alteración también del raquis acompañan los quistes extradurales y en relación sobre todo a la aparición de caracteres secundarios, que es el momento en que el niño aprende a tener más autonomía. He de decir que normalmente a nivel alrededor de la adolescencia es más complicado que los adolescentes nos hagan caso ni a su familia ni al médico prescriptor. Entonces, a veces estos niños desaparecen de la agenda y vuelven a aparecer más adelante. ¿Cuándo vuelven a aparecer? En relación a que luego pongan factores. Esta paciente tiene una enfermedad de Milroy evolucionada. ¿Qué factores aparecen en la edad adulta? Pues el embarazo va a ser una sobrecarga para el tejido, cuando asocien factores de riesgo cardiovascular por edad, si aparece obesidad y si aparecen trastornos circulatorios locales como la insuficiencia venosa. ¿Vale? Y en principio tenéis un documento que es el International Lymphedema Framework, hizo unos documentos de explorar la calidad de vida, cómo la vivían percibidas desde el niño, desde el padre y desde el profesional que los trata. ¿Vale? Este documento los tenéis en las redes de apoyo. Es importante, tanto para el niño, para los padres, como para el profesional, y desde el punto de vista profesional que me toca a mí, saber que existen redes de apoyo y cada vez más documentos y protocolos a quién dirigir. ¿Vale? Es una enfermedad muy rara, es muy rara o rara, dependiendo de qué linfedema estemos hablando. A día de hoy tenéis una red europea para enfermedades raras que publica protocolos. La Sociedad Internacional tiene documentos de posicionamiento. Y luego, a nivel más local, aquí estamos en la europea, esta es la inglesa. Y por último, el Grupo Español de Linfología, que se creó justo antes del COVID, hace también cursos y dentro de estos cursos se habla de este linfedema infantil y de cómo se tiene que abordar desde la perspectiva del sistema sanitario español público y yo creo que es el más, en ese sentido, es el que más se asemeja porque en estos grupos hay veces que se habla desde un punto de vista más privado. Vale. Nosotros formamos parte, Vallebrón hizo la traducción de, bueno, estamos en ello, estamos por publicar en explorar la calidad de vida de estos niños y jóvenes con linfedema cuando tengamos los resultados finales ya, a ver si os los puedo comunicar, para ver un poco qué percepción tienen los niños. Se pasarán 2 escalas de vida en esta edad, pediátrica e infantil. Perdón, pediátrica y adolescencia y hasta adulto joven y ver un poco qué aportábamos o qué podíamos aportar o qué hacíamos mal. Y en cuanto a las conclusiones, pues deciros que el linfedema primario, pues como habéis visto, es mucho más que un edema, solo un edema a tratar. El diagnóstico está basado en una exploración física y en una historia clínica. No basta, o sea, perdón, el diagnóstico se orienta en la exploración física, pero no nos basta. A veces hay que hacer pruebas complementarias para descartar las patologías centrales. Los pacientes con riesgo de estas patologías sistémicas y centrales o de malignidad han de ser identificados porque no es admisible no hacerlo a día de hoy, y la instauración de un tratamiento conservador precoz con medidas educativas es una necesidad. Y bueno, aquí un poco como la idea es que de esta transición de este niño tan pequeñito que tenemos, de que empezaba a caminar, a esta paciente que ha llegado hoy a la consulta, que tiene 89 años, que tiene un linfedema primario, pues es intentar hacer una transición acompañando en todos los momentos vitales y a través de un equipo, por ejemplo, este es mi equipo, es el equipo de las fisioterapeutas, la terapeuta ocupacional y en este caso yo soy el médico, de poder decidir y replantearse cosas. Y muchas gracias. Y yo creo que ya estoy. Muchas gracias, Vicenta, por tu exposición. Si quieres ponerte la cámara y vemos si existe alguna pregunta. Vale. Cierro la pantalla, ¿no? Como quieras, lo puedes dejar, no hay ningún problema. Vale.
Mira, por ejemplo, han hablado en el chat sobre, primero han hecho la pregunta y luego han visto que quizás la has respondido, pero de todas maneras la Sí, hacemos. tranquila. Es un bebé de 2 meses Mm, diagnosticado con linfedema y el pediatra le ha dicho de que a esa edad, bueno, luego fue cuando tenía 6 años y aparentemente no tenía más linfedema. Entonces el pediatra ujú. le ha dicho de que su sistema linfático aún no está desarrollado y por eso es que puede aparecer o desaparecer. Realmente lo que tú has dicho no es exactamente esto, No, es un que síndrome. No, es más bien exacto. un UNAN o un Turner. Básicamente es que el linfedema, me he explicado, perdonad, porque tanta información Sí, sí. es complicada y he intentado que entendáis un poco la complejidad. Y la charla reconozco que ha sido igual un poco atropellada, pero la idea de esto es que entendamos que el linfedema puede ser la característica principal. Y cuando es la característica principal y se mantiene más de 3 meses, que no 2 meses, más de 3 meses, hay que tirar del hilo para ver si hay algo más central. Cuando el linfedema aparece en el momento del nacimiento, me gustaría saber también este linfedema a los 2 meses de vida, cómo estaba diagnosticado, porque a veces cuesta, ¿me entiendes? No es tan Mm, fácil ver un linfedema en un niño tan pequeñito. Entonces, si tenemos un linfedema que aparece en el primer momento y desaparece, no sé si es un niño o una niña, pero normalmente lo que habría que hacer o lo que hay que hacer es ver ese niño o esa niña cómo se comporta en el momento de la pubertad, para ver si vuelve a aparecer. El pico hormonal es un estrés. ¿Por qué es un estrés para el sistema linfático de las extremidades? Porque tiene receptores hormonales. ¿Vale? Y cómo se comporta, lo mismo que en el embarazo, ¿vale? Entonces, ahí vamos a ver si va a aparecer o no va a aparecer de nuevo. Yo tengo casos ujú, de niños con Noonan que no solo aparecieron en el primer momento y desaparecieron de la consulta porque no ha vuelto a haber linfedema. Y es más, en estos casos los padres, bueno, dos madres que eran portadoras sí que tenían linfedema y el niño no. O sea que te quiero decir que varía mucho. Las enfermedades genéticas es lo que tienen. ujú. Aquí, bueno, lo que más aportan es que era una niña y que Mm. tenía bueno, o sea, tenía dismetría, o sea, tenía diferencias de volúmenes entre una pierna y la otra, a simple Vale, vista, aparte tenía digamos. dismetría, ¿no? Ujú, sí, Vale, dismetría. normalmente si ha desaparecido no hay que hacer nada más, ¿vale? Se tiene que estudiar, no se tiene que estudiar si no es duradero en el tiempo. ¿Por qué? Porque no en los niños lo ideal es no sobretratar o no sobreestudiar. Por eso hablaba de los test genéticos. Todo el mundo quiere tener un test genético para saber qué tiene, pero los test genéticos tienen una rentabilidad muy baja aún para algunos tipos de Ujú, linfedemas muy leves y que sabemos que por comportamiento, por clínica, no van a dar mayores problemas, ¿vale? vale. Pero bueno, Hablando esta de, niña posiblemente luego en la pubertad hay que ver si vuelve a acudir o no vuelve a acudir. claro. Normalmente, como en los niños el pediatra los sigue, o sea, los seguimientos del pediatra en niño sano son cada año, pues allí se va a ver si hay algo o no. Ujú, correcto. Después hablabas justamente ahora del tema de los estudios genéticos. Sí, Entonces, por lo que he entendido, interfieren varios genes, no hay solo uno, porque hay diferentes síndromes, pero entiendo que lo más importante es que el gen tiene que ser dominante y normalmente es una de lesión o hay otro tipo de yo afecciones. esto es complicado. Mira, yo lo Ah, que te puedo explicar de la genética, porque yo tengo el equipo de genética está allí. En principio, lo que nos pide genética, porque son pediatras, en nuestro que son pediatras genetistas, entonces lo que hacen es que tú afines todo lo posible, bueno, ellos también lo hacen, ellos hacen el perfil genómico de toda la familia, es que decir, perdona, hacen ay, ahora no me sale la palabra, bueno, hacen el mapeo el de bandeo, cómo, el exacto. bandeo, sí. Exacto. Entonces, en principio, lo que te piden es que tú hagas la exploración de cuándo ha debutado para ya saber lo que tienes que buscar, porque hay unos genes característicos,
¿vale? Para los linfedemas, para unos tipos de linfedema, sobre todo para los periféricos, ¿vale? Que son el Milroy-like y el linfedema de isquitiasis, síndrome de Make, ¿vale? Los demás, dentro de un sindrómico, hemos de ver que hay muchos niños, y sobre todo yo que estoy en un hospital terciario, vemos niños que vamos poniendo en el curso clínico síndrome polimalformativo. Es decir, no tienes el apellido como quieres cuando lo quieres, ¿vale? Ves que hay algo más de afectación embriológica, pero aún no sabes qué hay. Nosotros tenemos un niño que sale en las imágenes que se orientó 4 veces por 4 genes diferentes y ahora se hace una biopsia de tejido. Tiene 18 años. Este niño, el linfedema de debut fue en el momento del nacimiento. Hay casos muy fáciles y muy apreciables que con la clínica vas a tener la orientación, como es la enfermedad de Milroy, ¿vale? O el linfedema de isquitiasis por la doble hilera de pestañas, solo lo tiene el linfedema de isquitiasis, ¿vale? Cuando aparece, pero hay otros casos que el gen no va a estar. Vale. Y hay formas de novo, hay mutaciones de novo dentro de los que son los Milroy, también luego tenemos mutaciones de novo. Normalmente, si me preguntas cómo se hace un test genético, normalmente estos paneles que se han surgido después son análisis de sangre y luego de muestra de tejido para los sobrecrecimientos o zonas específicas. Cuando vemos muchos segmentos hacen biopsia de tejido, ¿vale? Y se envía tejido. Y hay algunos test de saliva, sí. Otra cosa que preguntan, ¿qué es el stripping? El stripping es cuando te quitan las varices con una cirugía abierta. Es decir, coges una zona, se coge una, o sea, lo que se busca es la safena interna y lo que se hace es a través de ganchos estirar la safena y retirarla. Era la técnica antigua de lo que era la cirugía de las safenectomías, de las varices internas. Vale. Y claro, el problema es que la vía linfática en las extremidades inferiores, a nivel de la parte interior, va los conductos linfáticos van pegados a la safena, en la pared de la safena están. Por eso también ponemos medias después de un stripping. Claro. Bueno. Sí, lógico. También preguntan, en el caso de mangiomas, ¿se coloca tejido circular o tejido suave, plano, cierto? En hemangiomas. En hemangiomas. A ver, si me hablas del Klippel Treilloné, nosotros lo que hacemos, vale, el Klippel Treilloné es una enfermedad venosa que cuando asocia al linfedema, nosotros ponemos tejido plano, ¿de acuerdo? Yo tengo malformaciones venosas en niños que solo van con tejido circular, a medida, pero van con tejido circular. Porque si solo hay malformación venosa, la vena necesita mayor compresión y mantenimiento. Es verdad que también empiezo con una clase 1 respecto a la prenda circular, pero para una prenda circular necesito que la pierna tenga una forma, concreta. Es decir, digamos que no se pueda clavar que no tenga en una la zona. dismorfia, que no tenga una dismorfia en las zonas, sobre todo de tobillo y el hueco popliteo, que no sea alguien que esté mucho tiempo sentado porque se le pueda clavar, para que nos entendamos. Y en principio, si va asociado al linfedema, el linfedema es mandatorio en linfedemas y sobre todo en edad infantil, el poner un tejido plano. Sí, sería tejido plano en ese caso, correcto. Clase 1. Es verdad que en las zonas de flexión, que no lo he comentado, en las zonas de las articulaciones, lo que hacemos es poner mayor flexibilidad. Es una zona anatómica que se ajusta más el flexo, ¿vale? Porque el niño tiene una laxitud que no tiene ya el adolescente a nivel de articulaciones. Vale, mira, hay varias preguntas más, pero por ejemplo, nos piden que si pudieras poner la penúltima diapositiva, la de las conclusiones. Así de paso la vamos viendo por si tienen alguna pregunta. A ver, quizás no la he explicado suficientemente bien, ya os lo digo, porque se me ha movido la presentación. Esperad, esta de aquí, y yo os la explico bien.
La pones si quieres a la última diapo y ahora Sí, vemos voy. exactamente si nos preguntan algo acerca de ella, ¿vale? Em, Te voy haciendo algunas preguntas más porque Sí, hay varias. Por ejemplo, Ángela Ramos nos pregunta qué beneficio aportan los ácidos grasos de cadena media y si podrías poner algún ejemplo. claro, a ver, yo los ácidos grasos de cadena media, yo te tengo que decir, estoy en un sitio donde hay nutricionista, también te lo digo, no los pongo yo, Ujú. ¿eh? Entonces, en principio los ácidos grasos de cadena media lo que hacen es, a nivel intestinal, los niños que tienen enfermedades pierde proteínas o tienen linfadenectomía intestinal, lo que haces es que cuando tienen, es este, ¿no? Espera un momentito, te pongo esta y ahora lo Esta, hablamos. sí. Vale, entonces, perdón, estamos hablando de los ácidos grasos de cadena media. Lo que hacen los ácidos grasos de cadena media es que permiten una mejor absorción a través de las vellosidades del intestino. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ayudan a la reabsorción del kilomicrón. En el aguacate, que está de moda, bueno, porque es un, es un ácido, es un ácido Sí. graso saludable, ¿vale? Satura bastante las vellosidades intestinales en un paciente que tenga linfedema intestinal, perdona, ¿vale? Entonces, lo que haces es que intentes tener una mejor digestión, porque a nivel intestinal el sistema linfático, que no lo he dicho, es el que se encarga de transportar las grasas. Entonces, las presentas con un ácido graso de cadena media, las haces más digeribles, para que nos entendamos. Ujú. Una marca que hay es el MCT. Yo, por ejemplo, de los pacientes que os he presentado, hay 4 que llevan MCT. Vale, ¿Vale? Eso no vale, quiere vale. decir que nunca más tomen un aceite de oliva, ni mucho menos. Lo que pasa es que en 2 casos de ellos tienen una masa abdominal además asociada y necesitamos que digieran de otra manera. Vale. Bueno, Marta López Martín y varias personas Sí, más te dan la enhorabuena por la exposición, ha sido muy interesante. Luego también, por ejemplo, Danilo González te pregunta cuál es la edad ideal para iniciar el tratamiento del linfedema primario en niños. a ver, yo la edad ideal para hacer un tratamiento, cualquier tipo de tratamiento, es en el debut, en el momento que te llega. Nosotros, niño que llega, yo he llegado a ver niños en la UCI, tal cual recién nacidos, y entonces empezamos y miramos. ¿Vale? Porque el niño de UCI es un niño de paciente crítico y nos avisan cuando ya el linfedema, también te lo tengo que decir, está pasado. Cuando te llegan a consulta, normalmente empiezas a ubicar en qué momento están. Es decir, si yo tengo un niño del año de vida, es decir, perdón, si yo tengo un niño que no deambula, vamos a hablarlo así mejor, si tengo un niño que aún no camina, el tratamiento descongestivo lo puedes hacer, pero la prenda es más complicada de que vaya a tener la optimización que le exiges a la prenda, que es que el niño utilice la extremidad y apoye y pise, ¿vale? Para que nos entendamos. Lo ideal es cuando empiezan a caminar. Ujú. Primera, porque Vale. si son prendas muy pequeñas, hay veces que linfedemas muy leves cuesta mucho pasar. Si estamos hablando al nivel de la extremidad, si te estoy hablando de un guante de dedos para los pacientes con enfermedad de Milroy que tienen afectación de uñas, de dedos muy pequeñitos, has de esperar a que los dedos puedas tener un dedo suficiente como para poder poner un guante dedo a dedo. Eso viene más adelante. Normalmente los Sí, acabamos encerrado, como el niño que os he presentado, si quieres, bueno, son sistemas cerrados, ¿vale? En la extremidad superior pasa lo mismo. Un niño no te va a ayudar a pasar dedo a dedo como un adulto. Has de buscar sí, sistemas sí, de exacto, lo pasarlo. que sería una puntera cerrada o un guantecito de piel, Claro. sí, sí, es Y bastante ayudas complejo. técnicas que no las he puesto aquí, pero las ayudas técnicas también, plástico, o sea, lo que son los bueno, hay unos sistemas que ayudan a pasar dedo a dedo, unos capuchones que tú puedes pasar dedo a dedo. Ujú. Vale, con el tema este de que has puesto la diapositiva de las Sí, conclusiones, ya han tomado nota, así que me dicen que no tienen ninguna duda. Pero, por ejemplo, Antonio Márquez nos pregunta si podrías mostrar una foto de algún dispositivo dieléctrico portátil, sí, si es que la tienes. espera. Sí, es que la tengo, pero la tengo en otra presentación. A ver ahora cómo lo hago esto, porque yo soy muy analógica. Espérate un momentito.
Me voy de aquí y ahora vais a ver mi pantalla. Espérate, un momentito, a ver si aquí... espérate, tengo que encontrar dispositivos. Espérate un momento. Ahora no. Un momentito. Si la tienes, si no, no pasa nada, ¿eh? No, lo busco, si es que los tengo. Es que yo lo pensaba que lo había copiado, ¿sabes? Es que a veces lo que pasa es que cambias de sistema. Espera un momentito. Minuto. Lo estáis viendo, ¿no? La pantalla. Estos son ecografías, Sí. el linfedemas. Vale, esto es un dispositivo dieléctrico. Te lo pongo en grande. Ahora espero que se cargue. Los dispositivos dieléctricos son tal que esto, ¿vale? Yo utilizo esta marca y lo que me permite es ver la piel. ¿Vosotros veis el ratón cuando yo lo hago con el ratón? Sí. Vale, entonces solo van a detectar piel y justo tejido celular subcutáneo, ¿vale? No llegan en profundidad. No es un buen análisis de un linfedema cuando quieres ver un visceral, pero sí un linfedema a tratar en dorso de pie respecto a la otra pierna. Entonces, es esto, veis, esta es mi mano y te da un porcentaje. La zona de medición tiene que ser completamente plana, ese es el problema de los niños en los dorsos de pie, que tengan unos pies muy pequeñitos o un dedo pequeño no te va a servir, ¿vale? Pero lo que te da es un rebote en agua corporal. Entonces, cuando lo hacemos, espera, ¿vale? Te dice si haces mucha fuerza, poca fuerza y te da un porcentaje de rebote y tú lo calculas en porcentaje respecto al otro lado, ¿de acuerdo? Nosotros los utilizamos sobre todo en el linfedema de línea media. Este es un dispositivo dieléctrico. Hay más, pero este es el que yo utilizo. Es un caso, claro. Bueno, Marta López también, además de agradecerte y demás, te pregunta, ¿cuál es la proporción de malformación venolinfática en los casos de niños que atendéis aproximadamente? Mira, es que el venolinfática sería de los 54. Ahora no se te escucha. Vicenta, ¿me escuchas? Porque no se te escucha a ti. Vicenta, no te escuchamos. No te escuchamos, Vicenta. No, ella tampoco a nosotros. No. No nos ven. Le mandé un mensaje individual, pero se ve que no lo ve. Pero bueno, por lo menos está mostrando la información. Sí.
¿Ahora me oís? Perdonad. Ahora sí. Ah, es que ha sido los cascos, perdonad. Se deben haber quedado sin batería. Ah, mira. ¿Habéis oído habéis visto lo de lo que me ha preguntado Marta? O... Lo hemos visto, pero no hemos escuchado lo que has dicho. Vale, pues en principio eran 18 casos. Vale, 18 casos en tu hospital. 54. Vale, Vale, Vicenta. Sí, dime. No, ya está, dime. Mira, de momento no hay más preguntas. De cualquier manera, si existe alguna pregunta más, te la haremos llegar para que la contestes, pero de momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si tú quieres aclarar algo. Nosotros simplemente, como siempre, agradecerte. Jobs te agradece que hayas hecho esta exposición. Excelente, como siempre. Y no sé si tú quieres decir algo. Bueno, básicamente yo lo que quiero que quede claro, que no sé, porque a veces yo entiendo que mi día a día es el que es, que el linfedema primario yo voy a tener que hacer una historia clínica detallada y una exploración física. No necesito un instrumental, sino que ese edema que se mantiene 3 meses y sobre todo la familia te lo dice, a veces cuesta mucho más en un niño pequeñito, se tiene que valorar, ¿vale? Y lo enviéis a centros de referencia. Empezar a tratar, como ha preguntado la doctora Daniela González, un saludo desde aquí, Daniela, es sobre todo en relación a que empiecen a deambular, porque ahí el beneficio de la prenda va a ser máximo, ¿vale? Los tratamientos descongestivos se van planteando en el tiempo, el objetivo siempre es la adherencia, a veces al principio solo hacemos drenaje linfático manual para que la madre aprenda a tocar a esa extremidad, damos sobre todo educación sanitaria, habéis visto que el 94% de los pacientes hacemos educación sanitaria, ¿vale? Y luego, poco a poco, lo que vamos haciendo es, en paralelo, un estudio de este linfedema. Eso es lo que quiero que quede claro, que no es un linfedema de un niño, no es el linfedema del adulto. Básicamente es eso. Vale. Muy bien, gracias, gracias Vicenta, No, gracias a toda la vosotros. audiencia y muchísimas gracias. Que vaya bien todo. Adiós. Hasta luego. Adiós.